Entré al salón de bodas y allí estaba ella, con otro hombre y un vestido blanco. ¿Mi hijo lo sabía? ¿Yo debería hablar? La traición dolía más de lo que imaginé. Cada invitado parecía sonreír mientras mi mundo se desmoronaba. ¿Cómo llegamos a esto? Seguro te estás preguntando qué pasó. Todo comenzó cuando noté sus mensajes secretos hace 3 meses. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Me llamo Carmen, tengo 55 años, y vivo en Ciudad de México. Hasta hace poco pensaba que mi familia era sólida, que podía confiar en todos. Pero esa tarde de abril de 2023 cambió todo. Mi nuera, Lucía, estaba a punto de arruinar no solo mi corazón, sino también nuestra estabilidad económica. Todo empezó con pequeñas cosas. Primero fueron los mensajes en su teléfono que dejaba a la vista, siempre cortados justo cuando yo pasaba. Después, un recibo de transferencia de 50,000 pesos que nunca mencionó, y que terminó en una cuenta que no conocía. Debo revisar bien esto, me dije, tratando de calmar mi intuición. Ese mismo día, en el salón de bodas de Polanco, yo llegué antes que nadie. Quería saludar a los invitados y disfrutar la ceremonia de mi hijo Andrés, pero cuando crucé la sala principal, mis ojos no podían creer lo que veían. Lucía, con otro hombre, de blanco, riendo como si nada. Mi corazón se detuvo. Lucía, grité, sin pensar. ¿Qué estás haciendo? Se giró, sorprendida, pero rápidamente se recompuso. Mamá, esto no es lo que parece, dijo, intentando agarrarme del brazo. Mi hijo Andrés todavía no había llegado y yo no sabía si correr a contarle o esperar y observar más. Cada sonrisa de los invitados se convirtió en cuchillos clavándose en mi pecho. La traición no era solo emocional, era estratégica, calculada. Horas antes, había revisado su correo y encontré un documento extraño. Un contrato de matrimonio civil con otro hombre, fechado el 15 de marzo de 2023. No podía ser coincidencia. ¿Mi nuera estaba jugando con mi hijo y al mismo tiempo planeaba ocultar un segundo matrimonio? Mi mente daba vueltas. Carmen, respira, me dijo mi amiga Mariana, quien me acompañaba. No digas nada todavía. Observa y reúne pruebas. Mariana siempre ha sido mi voz de razón, la persona que me recuerda que la paciencia es mejor que la reacción impulsiva. Así que me senté en un rincón, con mi teléfono listo, grabando discretamente. Cada movimiento de Lucía me parecía un golpe directo al corazón. Esa noche, mientras los invitados bailaban y reían, yo recordaba cómo confié 200,000 pesos a Lucía para la remodelación de la casa familiar hace menos de 6 meses. Nunca me imaginé que podría usar ese dinero para otra cosa. La sensación de traición crecía como un fuego que no podía apagar. Mamá, ¿estás bien?, preguntó Andrés al llegar. Mi hijo parecía tan feliz, tan ajeno a la tormenta que se desarrollaba frente a él. No podía hablar. No todavía. Tenía que planear mi siguiente paso, reunir pruebas sólidas y, sobre todo, proteger los 50,000 pesos que Lucía me había pedido ese mismo mes para un negocio urgente. Mientras el DJ anunciaba la entrada de los novios, yo hice un cálculo mental. Dinero desaparecido, contratos secretos, un segundo matrimonio. ¿Hasta dónde llegaría esta traición? Mi instinto me decía que esto apenas empezaba. Entonces escuché un murmullo detrás de mí. Carmen. Creo que te están mirando raro, dijo Mariana, señalando hacia la mesa donde Lucía conversaba con su acompañante. Sentí un escalofrío. No solo estaba engañando a mi hijo, sino que ahora todos los invitados eran cómplices involuntarios de su mentira. Cada segundo contaba, y yo sabía que no podía dejar pasar ni una señal más. Mi decisión estaba tomada. Esa noche no dormiría sin tener respuestas. Necesitaba descubrir todo antes de que Lucía tuviera la oportunidad de justificarlo o borrar pruebas. Y mientras la ceremonia continuaba y los flashes de las cámaras iluminaban su sonrisa, yo guardé silencio. Pero dentro de mí, una tormenta de estrategia y venganza empezaba a formarse. No podía imaginarme que lo que descubrí esa noche sería solo la punta del iceberg. La traición de Lucía estaba lejos de terminar, y lo que parecía un simple secreto se convertiría en una red de mentiras, manipulación y robo que pondría en riesgo no solo mi dinero, sino también la seguridad emocional de toda mi familia. Y justo cuando pensé que había visto todo, un mensaje nuevo en su teléfono apareció, y su remitente me heló la sangre. Lo que no sabía era que ese mensaje era solo el comienzo de una serie de secretos que Lucía había estado guardando. ¿Cómo es posible que mi nuera me engañe así?, me repetía mientras mi corazón latía a 1000 por hora en la sala del salón de bodas. Tenía que actuar con cuidado. Esa misma noche,
Cuando todos se retiraban, llamé a Mariana y a mi amigo abogado, Javier. Javier, necesito tu ayuda, dije en voz baja, con miedo de que alguien escuchara. Mi nuera tiene un segundo matrimonio y creo que está manipulando a mi hijo para quedarse con nuestro dinero. Carmen, necesitamos pruebas sólidas, respondió él. Documentos, fotos, transferencias. Si vamos a actuar, debe ser legal y contundente. Al día siguiente, en abril de 2023, comencé mi investigación. Lo primero fue revisar cada transferencia que Lucía había hecho desde la cuenta conjunta que tenía con mi hijo. Encontré 20,000 pesos transferidos a una cuenta desconocida el 2 de marzo, y otros 30,000 pesos el 18 de marzo. En total, sumaban casi 100,000 pesos, sin ninguna explicación. Mariana, esto no es coincidencia, le dije mientras revisábamos los extractos bancarios. Todo coincide con las fechas del contrato de su segundo matrimonio. Tienes que grabar todo, me aconsejó Mariana. Si más adelante lo negará, necesitarás pruebas irrefutables. Así que compré una cámara pequeña y la instalé discretamente en la sala donde Lucía revisaba sus correos. Cada noche revisaba sus movimientos, sus mensajes y sus llamadas. Fue entonces cuando descubrí algo aún más alarmante. Un hombre llamado Eduardo, quien aparecía constantemente en sus conversaciones, estaba depositando dinero en varias cuentas vinculadas a Lucía. Esto es mucho más grande de lo que imaginé, susurré, temblando mientras escribía todo en mi libreta. Si Andrés se entera ahora, puede que pierda la cabeza. Tengo que actuar estratégicamente. Mientras avanzaba la investigación, empecé a notar patrones. Lucía siempre pedía dinero para negocios urgentes, para remodelaciones o para supuestas emergencias familiares de su familia biológica, pero los depósitos nunca tenían relación con ninguna de esas excusas. Entre marzo y abril, la suma de dinero desviada superaba los 200,000 pesos. Un día, decidí confrontarla sutilmente. Lucía, ¿me puedes explicar este depósito de 50,000 pesos que hiciste el mes pasado? Pregunté con calma. Ah, eso fue para un proyecto. Mamá, te juro que es temporal, respondió ella, evitando mi mirada. Su nerviosismo confirmó mis sospechas. No podía permitir que me manipulase más. En ese momento me di cuenta de que necesitaba un aliado más. Llamé a un investigador privado que Mariana conocía. Se llama Sergio, es confiable, me dijo Mariana. Puede rastrear cuentas y obtener información que nosotros no podemos. En cuestión de días, Sergio nos entregó un reporte detallado. Lucía no solo tenía una segunda boda, sino que también estaba vinculada con 3 cuentas bancarias que no habían sido declaradas a mi hijo ni a mí. Los montos desviados entre enero y abril de 2023 superaban los 300,000 pesos. Carmen, esto es grave, dijo Sergio. Si lo llevamos al notario o al banco, necesitas pruebas irrefutables de que ella está actuando con dolo. Lo sé, contesté, con un nudo en la garganta. No se trata solo de dinero, es la confianza que mi hijo tiene en ella. Esa tarde, mientras revisaba los documentos, recibí un mensaje de Lucía. Mamá, ¿por qué me miras así? ¿Tienes pruebas de algo? Mi corazón se detuvo. ¿Cómo sabía que la estaba vigilando? Me di cuenta de que había sido descuidada y ahora estaba jugando a la defensiva. Necesitaba protegerme y actuar rápido. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones, algo apareció en la cámara. Eduardo entrando a la casa familiar con un maletín grande. Lucía lo saludaba con complicidad, y ambos desaparecieron en la sala privada donde guardábamos documentos importantes. Mariana, esto es peor de lo que pensaba, susurré. Si ellos tienen acceso a los papeles de la herencia de Andrés, podrían desaparecer evidencia antes de que hagamos algo. El miedo se mezclaba con la rabia. No podía esperar más. Decidí que al día siguiente confrontaría a Lucía de forma más directa, pero antes, necesitaba planear cada palabra, cada movimiento. La traición ya no era solo emocional, ahora estaba en riesgo el patrimonio de mi familia. Mientras me preparaba para la confrontación, noté que en su teléfono aparecía otro mensaje sospechoso de Eduardo. Todo está listo para mañana. No falles. Mi corazón se aceleró. Esto ya no era un juego. Lucía y su cómplice tenían un plan, y yo debía descubrirlo antes de que fuera demasiado tarde. En ese momento me di cuenta de que la situación era más grave de lo que imaginaba. Lo que no sabía era que Lucía había estado manipulando a mi hijo Andrés desde hacía meses, haciéndolo creer que todo el dinero que desaparecía era para inversiones legales y proyectos familiares. Carmen, si quieres pruebas legales, necesitamos grabaciones de sus conversaciones, me dijo Javier por teléfono.
No basta con los extractos bancarios. Lo sé, respondí. Por eso ya puse la cámara en su despacho y revisé cada correo. Necesito algo que no pueda negar. Fue entonces que descubrí un correo enviado por Eduardo el 10 de abril de 2023. Decía: todo está listo para el lunes. Asegúrate de que los papeles estén donde te dije. Mi corazón se detuvo. Papeles importantes de la herencia de Andrés. No podía permitir que los manipuladores tuvieran acceso. Decidí confrontar a Lucía directamente. La esperé en la sala familiar mientras ella revisaba su teléfono. Lucía, tenemos que hablar, dije, firme pero tranquila. Sé de tu segundo matrimonio y de los depósitos que has estado haciendo. Ella se quedó helada, y por primera vez vi miedo en sus ojos. Mamá, no sabes de qué hablas, respondió con voz temblorosa. No mientas, insistí. Tengo pruebas. ¿Quieres que Andrés se entere ahora o prefieres explicárselo tú misma? Lucía bajó la mirada y respiró profundo. Antes de que pudiera decir algo, sonó un mensaje en su teléfono. Era Eduardo. Todo listo para mañana. Así que tú y él tienen todo planeado, dije, mostrando su correo en mi teléfono. Esto no termina aquí. Llamé a Sergio, nuestro investigador, y está rastreando todas las cuentas y movimientos de dinero. Ella intentó acercarse, pero retrocedí. No podía permitir que me intimidara. Andrés confía en ti, y si lo engañas, no solo pierdes dinero, pierdes la familia, le advertí. En ese momento me di cuenta de algo más. Andrés estaba empezando a sospechar. Llegó al salón y me miró interrogante. Mamá, ¿qué pasa?, preguntó. Andrés, siéntate. Hay algo que debes saber, dije, y respiré hondo antes de contarle sobre los depósitos, el segundo matrimonio y los mensajes de Eduardo. Su reacción fue peor de lo que esperaba. Enojo, incredulidad y dolor mezclados. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Lucía?, gritó. Mi propio dinero. Andrés, espera, intenté calmarlo. Tenemos que actuar con cabeza. Si hacemos algo impulsivo, podríamos perder todo. Mientras tanto, Sergio me llamaba para darme un reporte más completo. Todas las cuentas de Lucía y Eduardo estaban conectadas a empresas fantasmas y movimientos internacionales que ocultaban el destino final del dinero. Entre enero y abril de 2023, más de 300,000 pesos habían desaparecido. Carmen, necesitas actuar rápido, me dijo Sergio. Si ellos detectan que los estamos investigando, podrían desaparecer evidencia o incluso intentar intimidarte. Fue entonces cuando todo tomó un giro inesperado. Mientras revisaba un archivo en su correo, encontré un contrato firmado por Lucía y Eduardo donde se comprometían a transferir propiedades de Andrés a nombre de terceros, incluyendo la casa familiar y un terreno heredado de mi esposo fallecido. Mariana, esto es enorme, susurré. No solo es dinero, es patrimonio familiar. Si no hacemos algo ahora, lo perderemos todo. Y justo en ese instante, escuché un ruido en la puerta. Alguien estaba tratando de abrirla sin autorización. Carmen, ¿estás sola?, dijo una voz masculina. No, respondí, temblando, pero manteniendo la calma. Hay alguien aquí. En ese momento me di cuenta de que la amenaza era directa. Lucía y su cómplice no solo planeaban robar dinero, sino que podrían intentar algo más para silenciarme. Tomé el teléfono y llamé a Javier y a Sergio al mismo tiempo. Vienen por mí, dije rápido. No sé si quiero salir sin que estén ustedes aquí. Mientras esperaba la llegada de mis aliados, sentí como la tensión subía. Cada segundo contaba y la traición de Lucía estaba más cerca de volverse un desastre irreversible. No sabía si podría detenerlos antes de que lograran su objetivo, y mientras miraba la puerta que se movía lentamente, entendí que esta historia apenas comenzaba a mostrar su lado más oscuro. La puerta se abrió de golpe y, para mi sorpresa, no era Lucía, sino Eduardo. Su mirada era fría, calculadora. En ese momento me di cuenta de que su cómplice estaba dispuesto a todo para conseguir lo que quería. Carmen, tenemos que hablar, dijo, intentando sonar tranquilo, pero había tensión en su voz. Tu nuera y yo solo queremos negociar. No hay nada que negociar, exclamé. No permitiré que destruyan mi familia ni roben un solo peso más. Lo que no sabía era que Lucía estaba justo detrás de él, espiando, esperando mi reacción para decidir su siguiente movimiento. Sentí un nudo en la garganta, pero debía mantener la calma. Llamé a Javier y le susurré por teléfono. Javier, está Eduardo en mi casa. Necesito que vengas con la policía y Sergio de inmediato. No te muevas. Carmen, mantén la puerta cerrada. Ellos llegan en 10 minutos, respondió, firme. Mientras tanto, Eduardo comenzó a hablar, intentando manipularme. Mira, Carmen,
no tienes pruebas sólidas. Tu hijo cree en su esposa. Si actúas ahora, todo se vuelve contra ti. ¿Crees que me asustas? Le respondí. Tengo cada transferencia, cada mensaje, cada contrato firmado. Lo que no sabía es que tu codicia te haría tan descuidado. En ese momento, Lucía apareció detrás de él. Mamá, cálmate, intentó, fingiendo preocupación. Todo esto se puede arreglar sin problemas. Pero yo ya no confiaba en ninguna palabra suya. En ese momento me di cuenta de que si no actuaba con rapidez, perderíamos no solo dinero, sino la integridad de toda la familia. Llamé a Sergio y le di instrucciones precisas. Revisa todas las cámaras del vecindario. Necesito pruebas de que estos dos estaban conspirando desde hace meses. Mientras esperaba su confirmación, Eduardo intentó avanzar hacia mí, pero retrocedí con firmeza. Mi corazón latía a 1000, y cada segundo parecía eterno. Sentí que estaba al borde de perder el control, pero sabía que debía mantener la mente fría. Finalmente, Sergio llegó con un oficial de policía. Carmen, mantén la calma, dijo. Vamos a asegurarnos de que no puedan escapar. Lucía y Eduardo se quedaron congelados. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. Mi hijo Andrés entró en la sala justo después, horrorizado. ¿Qué está pasando?, gritó. Lucía, explícale todo a mi madre. Lucía abrió la boca, pero Eduardo la interrumpió. Andrés, no, dijo, pero ya era demasiado tarde. Sergio mostró los documentos, los contratos falsos, los movimientos de las cuentas, los mensajes entre Lucía y Eduardo. Mi hijo estaba en shock. No puedo creer que me hayas engañado, dijo, con la voz temblorosa. Mi propio dinero, mi confianza, todo. En ese momento entendí que debía tomar una decisión definitiva, enfrentar a ambos y asegurarme de que no pudieran seguir dañando a mi familia. Andrés, no podemos dejarlos escapar, le dije. Necesitamos que la ley intervenga y recuperar lo que nos pertenece. Lucía intentó suplicar, pero su desesperación no logró ocultar su culpa. Mamá, por favor, susurró. Calla, le respondí. Tus excusas no sirven más. El oficial de policía y Sergio aseguraron el lugar, confiscando documentos y dispositivos electrónicos. Vi cómo Eduardo y Lucía eran llevados a otra sala para interrogatorio. Mientras me sentaba, temblando y agotada, Andrés se acercó y me abrazó. Gracias, mamá, dijo entre lágrimas. No sé qué hubiera pasado si no hubieras actuado, pero mi instinto me decía que esto aún no había terminado. La red de mentiras, los documentos falsos y el dinero desaparecido eran solo la punta del iceberg. Debía asegurarme de que no hubiera más sorpresas. Y justo cuando pensaba que podía respirar, Sergio me entregó un sobre. Carmen, esto lo encontramos en la cuenta de Eduardo. Hay transferencias adicionales, contratos y mensajes que implican a otra persona dentro de tu familia. Mi corazón se detuvo. La traición era más profunda de lo que podía imaginar. Ahora no solo se trataba de Lucía y Eduardo, sino de alguien más, alguien cercano, que había estado colaborando en secreto. Supe en ese momento que la siguiente decisión marcaría el rumbo de toda la familia, y que el peligro aún no había pasado. Ahora, 2 semanas después de aquella confrontación, tenía toda la información organizada y lista para entregar a las autoridades. La traición de Lucía y Eduardo no solo había sido descubierta, sino documentada hasta el último detalle. Mi hijo Andrés y yo nos sentábamos cada noche revisando cuentas, contratos y grabaciones, asegurándonos de que no quedara nada oculto. Mamá, no puedo creer que hayas hecho todo esto, dijo Andrés mientras mirábamos los reportes. Si no fuera por ti, habríamos perdido todo. Ahora entiendes por qué nunca hay que confiar ciegamente, le respondí. Hasta hace poco pensaba que nuestra familia estaba unida, pero aprendí que a veces el peligro viene de quien menos esperas. Llamé a Javier y le entregué todos los documentos, los correos, las grabaciones y los contratos falsificados. Cada transferencia, cada mensaje entre Lucía y Eduardo estaba comprobado. La ley ahora tenía pruebas sólidas para actuar. Carmen, hiciste un trabajo increíble, dijo Javier. No solo protegiste el patrimonio de tu familia, sino que también dejaste evidencia que garantizará que no puedan repetir esto nunca. Mientras los policías llevaban a Lucía y Eduardo, vi la mezcla de miedo y arrepentimiento en sus ojos. Mi hijo respiró aliviado, pero yo sabía que este capítulo no era solo justicia, sino también aprendizaje. La confianza puede romperse, pero la inteligencia y la determinación pueden reconstruirla más fuerte. Mamá, ¿qué vamos a hacer con todo esto?, preguntó Andrés. Vamos a recuperar cada peso, asegurarnos de que nuestras propiedades estén protegidas,
y aprender a no subestimar nunca a quienes creemos conocer, contesté, con firmeza. Pasaron los días y, poco a poco, la calma volvió a la casa familiar. Las transferencias fraudulentas fueron revertidas, los contratos anulados y los documentos asegurados. Incluso contactamos a la familia de Eduardo para advertirle sobre su comportamiento y evitar que otros fueran víctimas. Ahora, 5 meses después, miro atrás y me doy cuenta de cuánto crecí en este proceso. La traición me enseñó a ser más estratégica, más observadora y más fuerte. No permití que el miedo me paralizara. En cambio, lo convertí en fuerza para proteger a mi familia. Mamá, gracias por no rendirte, dijo Andrés mientras abrazábamos a Mariana, que nos acompañó todo el tiempo. Lo que hiciste fue increíble. No es solo mérito mío, respondí. Aprendí que la unión, la vigilancia y la inteligencia pueden superar cualquier traición. Y sobre todo, que no hay que subestimar nunca el poder de una madre determinada. Lucía y Eduardo enfrentaron cargos legales, restituyeron parte del dinero robado y quedaron marcados para siempre por sus acciones. Mi hijo y yo fortalecimos nuestra relación, y aprendimos que la verdadera fortaleza familiar no se mide por la confianza ciega, sino por la capacidad de enfrentar la traición con estrategia y valentía. Hoy, miro la casa familiar y siento orgullo. Cada documento asegurado, cada prueba recopilada y cada estrategia ejecutada me recuerda que la justicia puede ser alcanzada con paciencia y determinación. La traición no logró destruirnos. Nos hizo más fuertes, más unidos y más inteligentes. Ahora, miro a mi hijo y sonrío. Hemos sobrevivido a la tormenta, y nuestra familia nunca volverá a ser vulnerable frente a la manipulación o la mentira. La lección es clara. Nunca subestimes a una madre que lucha por lo que es suyo y por quienes ama. Y mientras cierro este capítulo, sé que lo que parecía un simple secreto se convirtió en una victoria, en justicia y en transformación. Porque ahora, nada ni nadie podrá romper la fortaleza que construimos juntas.